Bueno, entonces para seguir con este comentario acerca del texto de Azun, decíamos entonces que utiliza el modelo de la termodinámica, el modelo de la física y el modelo de la química como justamente construcciones sobre los cuales va a montar o va a servirse para poder desarrollar el saber acerca de justamente ese nuevo campo que es el campo de los procesos inconscientes. Decíamos que utiliza un modelo que tiene que ver, que se denomina en física modelo de la simplicidad, de la inteligibilidad de los fenómenos físicos, que tiene que ver justamente con poder fijar, digamos, un campo en juego, poder describir cuáles son los elementos en pugna y poder, digamos, referenciar cuál es el costo o la referencia cuantitativa de esos procesos. Entonces, estas tres referencias, como ven ustedes, tienen que ver con lo que iniciamos estos últimos tres videos, que tiene que ver con justamente el concepto de inconsciente. Es decir, ese ideal implica poder situar, digamos, una referencia espacial, tópica, ¿sí? Poder referenciarse justamente a una cuestión de cantidades en juego, lo económico, y también justamente dar cuenta de cuáles son la oposición entre las diferentes fuerzas, lo que hemos visto con el concepto de inconsciente, el concepto de resistencia, la diferencia entre los diferentes sistemas. ¿Sí? Y por otro lado, lo que está presente en el texto de Azun justamente es un principio monista y un principio agnosticista, digamos, comenta cómo Freud se referencia en estos dos principios en el sentido de no plantear una sustancia diferencial, ¿no? Sino justamente diferencial, digamos, a lo físico, sino justamente utilizar este modelo para poder describir los procesos psíquicos. ¿Sí? Acá, bueno, va a desarrollar más adelante la cuestión entre cuerpo y mente, esa vieja dualidad cartesiana que el psicoanálisis pone en jaque, o por lo menos cuestiona, ¿sí? Con el concepto de pulsión como concepto fronterizo, ya lo vemos ahora, ¿sí? Bien, ahora continuamos. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con estos, para sintetizar o esquematizar estos 4 puntos que Azun desarrolla, que tiene que ver justamente con el inconsciente, el punto 1, el 2, pulsión, el 3, la cuestión de la memoria, y el 4, la cuestión de la realidad. Son 4 aspectos que el psicoanálisis desestabiliza, cuestiona, problematiza o establece de una manera diferencial, ¿no? Y que es importante tener en cuenta. En relación al concepto de inconsciente, ya lo hemos comentado antes, pero bueno, diferentes filósofos han trabajado, diferentes filósofos, poetas, han comentado el concepto de inconsciente, pero es muy importante entonces esta diferencia que establecimos en otro video entre los diferentes sentidos en que el término inconsciente puede ser entendido. Lo digo para este punto, digamos, que estamos trabajando ahora, que es la relación con la filosofía, y para cualquier tipo de diálogo que se establezca con otra disciplina o con otra teoría, en el sentido de cómo se concibe el término inconsciente, porque otras teorías psicológicas pueden también hablar de inconsciente, pero necesitamos establecer cómo lo entiende, de una manera descriptiva, dinámica o sistemática, ¿no? Con la filosofía sucede lo mismo, entonces a pesar de que ha habido referencias al inconsciente en diferentes autores, hay que ver cómo están considerados, ¿sí? Cuál es la connotación, cuál es la descripción, cómo se conceptualiza ese concepto, o el concepto de inconsciente. Entonces, como plantean notas, entendemos que la conciencia es una cualidad, ¿sí? Todo proceso psíquico pasa inicialmente como inconsciente y puede poseer una cualidad de conciencia, ¿sí? O no, de acuerdo a diferentes contingencias que sucedan. Entonces, la conciencia es una cualidad, ¿sí? Esto desestabiliza fundamentalmente el dualismo cartesiano, en el sentido de que Descartes, al establecer, digamos, esa res cogitans, res extensa, plantea una división en lo humano ligada justamente al cuerpo por un lado y al alma por otro, entendiendo, digamos, que justamente el alma
digamos, la expresión privilegiada del alma va a ser el pensamiento, ¿sí? Y digamos, el cuerpo tendría otra forma de expresión más ligada a la animalidad, más ligada a lo irracional y a lo sin sentido. Entonces, lo correlativo del alma sería el pensamiento, y fundamentalmente, para dar cuenta de eso, sería un pensamiento consciente de sí. Entonces, la idea de el pensamiento, alma, pensamiento, conciencia, aparece como establecido de una manera, digamos, tajante y diferencial. El psicoanálisis cuestiona justamente esta idea, porque lo que sostiene fundamentalmente es que si el sueño tiene un sentido, si los síntomas tienen un sentido, si el fallido tiene un sentido, es porque justamente hay un pensamiento en juego en esos fenómenos, ¿sí? Ese pensamiento en juego no es un pensamiento, digamos, que acceda a la conciencia. Entonces, hay pensamiento sin cualidad de conciencia, es la postulación fundamental del psicoanálisis. Por otro lado, el concepto de pulsión, digamos, el punto 2 que desarrolla Zoom, el concepto de pulsión es un concepto que también desestabiliza esta relación. En este punto, recuerden ustedes no porque todavía no lo han visto, pero cuando lo veamos en Pulsiones y sus destinos, o Pulsiones y sus vicisitudes, que es otra traducción posible, justamente lo que vamos a ver es que la pulsión es un concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático, así lo define Freud. Y hay otra definición también que es muy interesante, que la pulsión es una exigencia de trabajo, ¿sí?, que se le impone a lo psíquico por su anclaje corporal. Lo que vamos a ver es que justamente son las experiencias corporales las que marcan lo psíquico, que es otra forma de decir que nosotros pensamos en relación a las experiencias corporales que tuvimos, y eso va a ser determinante cuando veamos 3 ensayos, ¿sí?, en el sentido de que la forma en que nosotros pensamos está ligada justamente a las experiencias corporales que tenemos. Cualquier experiencia corporal, no, las experiencias determinantes que implican ¿qué? Que implican los agujeros del cuerpo, porque por medio de esos agujeros del cuerpo es que se establece una relación con el otro. Hablamos de esa situación de prematuración del sujeto, de esa necesidad de la acción específica de otro en uno de los videos. Es que justamente esas partes del cuerpo en su relación con el otro van a marcar formas con las cuales nosotros nos vinculamos y marcan experiencias que son constitutivas de nuestra subjetividad. Esa es la postulación fundamental del psicoanálisis, que es otra forma de decir de manera más radical, que nosotros pensamos con el cuerpo, porque nuestro pensamiento está ligado a las experiencias corporales. ¿Sí? Fíjense lo determinante. Entonces, como ven, se rompe absolutamente esa dicotomía donde el alma funciona de una manera o el espíritu y el cuerpo funciona de otro. El psicoanálisis justamente establece ese vínculo entre lo somático y lo psíquico. Eso desestabiliza o plantea fundamentalmente el concepto de pulsión en psicoanálisis. Corto porque si no lo voy a poder subir.